Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Combat Teide de la nueva línea Vulcano. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, como ya sabéis, Combat ha sacado esta nueva línea Vulcano en colaboración con Manu Martín y por ello aparece su nombre en la parte alta de todas las palas de esta línea. Si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que este año es intercambiable ya que traen sistema de cambio de cuerda. Tiene un puño algo más largo que un tamaño estándar, sobre los 13,5 centímetros, pero también deciros que es un puño que se nota algo más grueso que lo que solemos ver en otras marcas. Poniendo el mismo número de overgrips que pongo siempre, para mí este se queda más ancho, así que seguramente tengáis que ponerle un overgrip menos de lo que soléis utilizar. Para el corazón también tenemos cambio para esta nueva línea Vulcano, y es que mantenemos la pieza en la zona central con el logo de Combat, pero se han incluido estos canales de aire que han llamado Ventus a los laterales, con la función de mejorar la manejabilidad de la pala. Para las caras de la pala, esta Combat Teide utiliza un carbono 18K aluminizado, que como ya sabéis es un carbono que aguanta mejor los cambios de temperatura, y tenemos una goma Blue EVA de densidad media. En conjunto nos va a aportar una dureza que ya podríamos meter dentro del grupo de esas palas medio duras. Ahora veremos en pista que también depende un poco de dónde golpeemos a la bola, si con esa zona más central o un poquito más arriba nos cambiará algo la dureza de la pala, pero para mí ya la podríamos meter dentro de ese grupo de las medio duras. En las caras también contaremos con esta rugosidad de tipo 3D con la K de Combat, que es un poquito más marcado que lo que solíamos ver hasta ahora dentro de la marca. Y también contaremos con este patrón de agujeros que trae agujeros más pequeños en la zona central y más grandes en la zona exterior. En cuanto al peso, es una pala que tiene un peso disponible desde 360 hasta 370 gramos. Esta que vamos a probar en el vídeo, quitando el grip original y poniendo dos overgrips, tiene un peso de 366 gramos. Y en cuanto al balance, es una pala de balance alto que está en torno a los 27,1 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando primero con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo decir que en cuanto al punto dulce es una pala que yo he notado que tiene un punto dulce de tamaño estándar, no lo pondría más grande, y vamos a notar que hay dos zonas diferenciadas a la hora de golpear a la bola. Tenemos esta zona central donde notamos la pala un poquito más cómoda, con mejor salida de bola, y luego tenemos esta zona más alta de la cara de la pala donde no tenemos agujeros y está la K de Combat. Ahí es donde vamos a notar que la pala es más rígida, que tiene algo menos de salida y donde se va a sentir un poco más dura. Aquí en el fondo de pista la gran mayoría de veces golpeamos con esta zona central, por lo que no vamos a tener tanto problema como luego veremos en otras zonas de pista. Y a un ritmo medio bajo, tengo que decir que es una pala que para la dureza que tiene no me ha parecido muy complicada. Me parece que tiene una buena salida de bola, no nos pide ni acompañar ni alargar demasiado el golpe para pasar la bola al otro lado. La he sentido cómoda en ese aspecto. Y luego cuando subimos la intensidad de golpeo, jugamos alguna bola más fuerte, tengo que decir que el control que nos da la pala en ese ritmo rápido me ha parecido bastante bueno. No me ha parecido una pala que despida demasiado, con la que se nos descontrole la bola cuando aplicamos algo de fuerza, así que me ha dado esa confianza, digamos, de poder mantener bola firme por abajo sin demasiado miedo a que la bola rebote. Cuando probamos la MM3 en pista, a mí me daba la sensación de que a un ritmo medio bajo era una pala que salía poco y que cuando subíamos la intensidad de golpeo salía más. Pues esta me ha dado un poco la sensación contraria. A un ritmo medio bajo siento que es una pala que sale bien, que tiene algo más de salida de bola, y luego en ese ritmo más alto como que la pala sale un poquito menos, notas menos ese rebote. Y luego también, por daros algún aspecto que me ha costado más en el fondo de pista, es que al final se nota la diferencia entre golpear con esa zona central y tener una buena salida a de repente golpear un poquito más arriba o golpear algo fuera de esa zona de punto dulce y tener esa sensación de que la pala es más seca, que la hemos golpeado mordida y ya no sale tanto. No me ha pasado mucho en el fondo de pista, pero sí que en alguna bola en la que llegas más forzado, que no estás tan cómodo, me ha pasado y se nota la diferencia. Y luego también os diría que otro aspecto sería el balance alto. Al final es una pala con un balance en torno a los 27 centímetros y esto hace que cuando llegamos bien posicionados no estemos tan incómodos, pero en alguna bola más baja, en alguna bola en la que llegamos más forzados, sí que podemos llegar a notar que ese balance es alto y nos hace dejarnos a veces la punta atrás, y esto hace que la bola se levante algo más de lo que queremos o que no manejemos tan rápido la pala como queremos en alguna situación. Así que diría que esos son los dos aspectos a los que me ha costado un poco más adaptarme en el fondo de pista con esta Combat Teide. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona de víbora y bandeja. En esta zona de pistas sí que vamos a notar más esa diferencia entre golpear con la zona central y golpear con esa zona más alta, ya que aquí es más fácil que golpeemos con esta zona donde no tenemos agujeros y la pala se sienta más rígida. Cuando golpeamos con esta zona más central a un ritmo medio-bajo vamos a notar que no tenemos que hacer mucho gesto ni acompañar demasiado, la bola ya sale profunda. Cuando golpeamos con esta zona más alta a un ritmo medio-bajo sí que vamos a notar que hay que acompañar un poquito más, que la bola sale algo menos y ya nos pide alargar más el golpe. Cuando buscaba alguna bola más ofensiva, la gran mayoría de veces golpeaba con esa zona más alta y la pala se notaba un poquito más rígida. Para mí el control que te da en el ritmo rápido es bastante bueno, ya que al final cuando golpeamos con esta zona no tenemos mucho efecto rebote y esto hace que la pala te dé esa confianza de poder jugar fuerte sin miedo a que la bola se vaya al cristal fácilmente. Así que en cuanto al control, a mí me ha gustado mucho la sensación que te transmite la pala. Sí que es verdad que también me ha pasado a veces que venía de jugar 4 o 5 bolas fuertes que golpeabas con esta zona más alta y la pala despedía lo que querías y de repente golpeabas una un poquito más abajo y te salía más de la cuenta y a veces la mandabas al cristal, también me ha pasado. Pero tengo que decir que quizás lo que más me ha gustado de la pala es ese control que nos da en el ritmo medio alto cuando nos acostumbramos a golpear con esa zona más alta de la cara de la pala, ya que al final te da mucha confianza el poder jugar una bola más firme sin ese miedo. Aquí en la zona de víbora y bandeja también vamos a notar esa diferencia entre golpear con esa zona central o golpear un poquito fuera de esa zona de punto dulce sin ser algo muy exagerado. Vamos a notar que la pala se vuelve más seca, que despide menos y nos va a dar más esa sensación de haberle golpeado mordido a la bola. En el vídeo seguramente podréis ver cuáles son esas bolas que se golpean con la zona central y tienen un mejor sonido y se consigue más velocidad, y cuáles son las que se golpean con esa zona un poquito más afuera y tienen ese sonido más seco y la bola se nota que corre menos. También decir que este mango más largo y el balance más alto nos van a ayudar a hacer algo más de efecto palanca. Vamos a notar que aceleramos muy bien por arriba y también nos van a ayudar a que el gesto termine de forma natural un poquito hacia abajo, por lo que le vamos a meter peso a la bola. Y he notado que es una pala que de verdad cuando quieres le puedes meter bien de peso a la bola y que no generas mucho rebote cuando sale de la pared. Pero también, por otra parte, deciros que este balance más alto, el que la pala se sienta un poquito más cabezona, va a hacer que el brazo se nos canse algo más que con otras palas. Así que aquí en la zona de víbora y bandeja yo la recomendaría más para ese jugador que ya tenga cierto nivel de técnica, ya que es una pala que nos va a pedir golpear bien con esa zona central para tener buenas sensaciones. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí en la zona de volea, en cuanto al punto dulce, no vamos a tener mucho problema con ella. Es un poco más complicado golpearle fuera de esa zona de punto dulce y tener la sensación de que la hemos golpeado más mordida. Donde sí que me ha pasado algo más es cuando me juegan alguna bajada de pared, alguna bola más firme y únicamente pongo la pala. Ahí sí que puedo notar que cuando golpeo con esa zona más alta o un poquito más afuera de la zona central, la bola se me queda y es más fácil dejar alguna bola más corta. Pero aquí en la zona de volea, en la gran mayoría de golpes normales que golpeamos con esa zona central, tenemos una buena salida, sin acompañar ni alargar demasiado el golpe, ya vamos a conseguir que la bola salga profunda. Sí que he notado que cuando buscamos alguna bola más ofensiva, cuando queremos jugar alguna bola más firme, a veces se golpea con esa zona más alta y nos vamos a ver nosotros en la obligación de tener que jugar un poquito más fuerte para conseguir esa velocidad de bola. Cuando golpeas con esa zona central no te pasa tanto, pero sí que en golpes en los que buscas ser más ofensivos es más fácil que des con esta zona más alta y ahí sí que notas que tienes que transmitirle tú más fuerza y más aceleración a la bola. Como he dicho antes, este balance más alto nos va a ayudar a que enterremos bien la bola en ese juego ofensivo, que la bola
bola coja mucho peso y me he sentido cómodo, sobre todo cuando quería jugar alguna bola más cortada, que no tuviera mucho rebote. Ahí la verdad es que la pala te transmite muy buenas sensaciones. También diría que este balance más alto va a hacer que la pala no se sienta tan manejable aquí en la zona de volea como otras opciones. Vamos a notar que en los choques de voleas, cambios de dirección, es una pala que nos va a exigir estar más atento que otras. Sobre todo a mí me ha pasado en esos golpes más ofensivos donde, como digo, al golpear con esta zona más alta notas que tienes que hacer tú más fuerza, acelerar más, entonces el recorrido que tienes que hacer es mayor y en muchas ocasiones no te da tiempo también por ese tema del balance más alto y es más fácil dejarse la punta atrás o llegar a golpear tarde a la bola. Así que es un aspecto que hay que tener en cuenta, que es una pala que aquí en la zona de volea nos va a pedir estar bien atentos, bien posicionados para tener buenas sensaciones, pero por lo demás yo creo que es una pala que nos transmite buena sensación de control, tanto a ritmo más bajo como en ese ritmo más alto, nos va a permitir ser ofensivos y sobre todo yo diría que donde más cómodo me he sentido es a la hora de buscar esas bolas más cortadas con más peso. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate. Pasamos a la zona del remate. Cuando la he probado en algún partido con bola más nueva, tengo que decir que la respuesta me parece buena. Es una pala que tiene suficiente potencia. Si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún problema con ella. Ahora bien, aquí yo he notado también un poco esa diferencia entre la zona más alta y esa zona más central. Cuando la golpeas con esta zona más alta, que la pala se vuelve más seca, ahí vamos a notar que perdemos ayuda por parte de la pala, que vamos a ser nosotros los que tenemos que aplicar esa buena aceleración, buena fuerza para que la bola de verdad salga. Y esto donde más lo he notado ha sido cuando he grabado, por ejemplo, la pala con esta bola más usada, que ya tiene tiempo, que ya no sale tanto. Ahí he notado mucho más esa diferencia entre la zona más alta y la zona central. Cuando le golpeaba con la zona más alta tenía esa sensación de que la pala no me ayudaba, era más seca, tenía yo que jugar bastante más fuerte, y cuando golpeaba con esa zona central la pala me ayudaba más, tenía algo más de rebote y me sentía un poquito más cómodo con esta bola más usada, que es la que se va a ver en el vídeo. Y también decir que a la hora de jugar ese remate por 3, cuando le golpeo con esa zona un poquito más central, la pala coge bien efecto, sube bien la bola, nos va a ayudar un poquito incluso, pero como digo, al golpear con esa zona más alta, para mí ya tienes que tener una técnica medio buena en el remate para de verdad sacarle partido. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasamos ahora con mi conclusión final. Lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio de 185 euros, al igual que toda la nueva línea Vulcano. Es una opción que yo recomendaría para aquel jugador que ya busca ser algo más ofensivo, pero sin irse a una dureza muy dura. Este modelo es el que podemos situar entre medias de lo que sería la Combat Etna y la Combat Vesubio, que son las de formato diamante que han salido nuevas. Esta es la que está un poco entre medias. Y si la comparamos con la MM3, para mí esta se siente un poquito más dura. La recomendaría sobre todo para aquel jugador que ya tenga un nivel técnico de medio hacia arriba, ya que es una pala que para tener buenas sensaciones nos va a pedir siempre golpear bien con esta zona central, un poquito más arriba, ya que cuando golpeamos algo más fuera, como digo, vamos a notar que la bola se nos queda más. Entonces va a ser algo más exigente que otras dentro de la línea en cuanto al nivel técnico. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que es una pala que me ha dado mucho control, sobre todo en ese ritmo rápido, me ha dado esa confianza de poder jugar fuerte sin miedo a tener mucho rebote por parte de la pala. Y notaba sobre todo que le podía meter mucho peso a la bola, así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que es una pala que en cuanto al manejo no es tan buena como otras opciones,
pero al final cuando estamos bien posicionados, llegamos bien a la bola, es una pala bastante polivalente aquí en la zona de volea, nos va a dar buenas sensaciones en ese ritmo medio-bajo con buen control y también nos va a permitir ser ofensivos, así que para mí la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La tercera zona que voy a poner es la zona de defensa. Siento que es una pala que aquí, quitando un poco el aspecto del balance en alguna ocasión y el tema del punto dulce cuando golpeamos algo fuera, cuando estamos bien posicionados, llegamos bien a la bola, para la dureza que tiene no me ha parecido una pala muy complicada, un ritmo medio-bajo se comporta bastante bien y creo que es una pala que para gente que quiera dar ese pasito a una pala un poco más dura sin que le cueste mucho en el fondo de pista, me parece una buena opción. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. No siento que sea una pala que tenga mala potencia, para mí la respuesta es decente, pero sí que es verdad que es una pala que nos exige más técnicamente de lo que yo me esperaba para la dureza que tiene. Como digo, con bola más nueva no se nota tanto la diferencia, al final si le pegamos bien a la bola no vamos a tener problema, pero con bola un poquito más usada sí que se nota más esa diferencia entre golpear más arriba y que la pala sea más seca, más dura, a golpear un poquito más abajo y que la pala nos ayude más, con mejor salida. Así que diría que aquí es donde me ha costado un poco más adaptarme a ella y al comportamiento que tiene. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta nueva Combat Teide. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.